vamos a abrir un poco boca, ¿no? Y a ver hacia dónde se encamina la Comunitat Valenciana con Empar Martínez Bonafé, secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo, que nos va a explicar la estrategia valenciana del hidrógeno. Bueno, bon dia, gràcies. Disculpeu per el retras perquè suposo que en part ha implicat que se retrasaren alguns minuts esta interesantísima jornada. Bueno, yo, escuchando a Andrés, ¿no?, y escuchando al vicerrector, decía, yo pensaba, siempre me gusta empezar pensando por qué estoy aquí, ¿no? Y qué tengo que contar yo aquí en este espacio en el que estáis los verdaderos protagonistas de la estrategia del hidrógeno verde de la Comunidad Valenciana. Y al escuchar tanto a Salvador como a Andrés, ¿no?, a quien saludo formalmente en la apertura, decía, bueno, pues quizás porque algo empieza a dar resultados, quizás porque ese trabajo que se ha hecho de no solamente ver los problemas, no solamente identificar lo que hay que resolver, sino empezar a hacer algo para resolverlos, como decía Andrés, ¿no? Crear una agencia de la innovación no es cualquier cosa, es creernos que tenemos que hacer algo. Bien, mal o regular, pero que tenemos que hacer algo y nos ponemos a ello, ¿no? Quizás eso hace que también interpretemos que desde la política industrial, desde la política energética, hemos de recoger y hemos de estar atentos a la capacidad científica y a los resultados que destiláis, ¿no?, cada uno de los que estáis aquí, cada uno de los grupos científicos, y por tanto que esto es algo que hemos de poner en valor desde la política económica. Quizás es eso, pues bueno, pues me gustaría que la respuesta fuera así, ¿no? Y sinceramente creo que esto es lo que está pasando. El otro día de broma decía, últimamente todas las semanas estoy aquí. Bueno, pues por algo será, ¿no? Quizás porque en esta universidad desde hace muchos años hay una inversión en conocimiento y hay una capacidad de generar resultados y una orientación también a que las empresas lo usen y lo utilicen para hacer más valor en el territorio. Quizás porque también se genera valor fuera del territorio gracias a lo que aquí se genera, porque tenemos un montón de personas distribuidas a lo largo del mundo que están haciendo cosas sensacionales. Bueno, pues creo que es el momento de intentar que esas cosas también pasen aquí, de que efectivamente hay que decir y repetir que no solo en Madrid pueden pasar cosas, que aquí pueden pasar muchas cosas importantes, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que es por eso por lo que hoy os hablo de la estrategia del hidrógeno renovable de la Comunidad Valenciana. Decía, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues no solamente por esto que acabo de decir, sino porque también en el mundo pasan cosas y afortunadamente pues también, ¿no?, se van generando estrategias, documentos, marcos que nos hacen ir en una dirección. El Pacto Verde Europeo nos marca una tendencia y, bueno, no voy a hacer todo el recorrido, pero de ahí sí que es verdad que hubo una estrategia y existe una estrategia europea sobre hidrógeno, la Alianza Europea del Hidrógeno. En ese momento ya, bueno, pues la Comunidad Valenciana se nos planteó el si queríamos formar parte como región de esa estrategia e inmediatamente nuestro presidente dijo sí y además con el máximo nivel de representación. Eso hace que formemos parte de determinados grupos de trabajo en los que siempre me gusta decirlo, por favor, si creéis que hay una oportunidad que podemos aprovechar y no lo estamos haciendo, para eso estamos. Y para eso estamos en esos grupos de trabajo en los que no únicamente se trata de estar a nivel institucional y de que aparezca ahí la Generalitat Valenciana, sino que realmente donde puedan ser útiles se utilicen. Me parece que es importante que esté hoy vuestro vicerrector o nuestro vicerrector en Alemania. Pasan muchas cosas en relación con el hidrógeno en Alemania. Mañana recibimos una delegación de Renania, de la región de Renania, en la que, bueno, pues parece que pasan bastantes cosas con el hidrógeno, que no tengo claro que vayan en la misma sintonía o en la misma dirección de nuestros intereses y, por tanto, es importante que podamos mantener la interlocución del nivel que corresponda. Cuando digo el del nivel, me refiero al vuestro, no al de la representación política, sino del nivel de la cualificación que corresponda para intentar orientar o incidir, y ahí es donde sí que podemos, la Administración, probablemente tener un papel, intentar incidir en que aquello que se decide y que al final significa que hay recursos destinados en una dirección o en otra, pues vaya también en la dirección que nos interesa a la Comunidad Valenciana. Por tanto,
Bueno, evidentemente hay un marco de política industrial también europea. Muchas veces dice nuestro presidente, se ha hablado de la PAC y no de la PIC. Ahora por fin tenemos PIC, ¿no? Tenemos política industrial comunitaria. Bueno, pues ahí está también el hidrógeno. Y de ahí, bueno, pues llegamos a nuestra estrategia del hidrógeno. Siempre digo, ¿qué es la estrategia del hidrógeno? Es realmente una estrategia bottom-up. Es decir, es un instrumento para aglutinar y orientar y alinear, en la medida de lo posible, las diferentes iniciativas que surgen en la Comunidad Valenciana y donde hay no solamente una capacidad científica, un desarrollo de conocimiento, sino también empresas dispuestas a invertir, dispuestas a liderar iniciativas en la Comunidad Valenciana. Por tanto, ¿de qué se compone la estrategia del hidrógeno verde? De proyectos tractores ambiciosos, decimos realizados de forma cooperativa por lo que os decía, porque si algún resultado creo que está dando la estrategia es que en vez de tener 30 proyectos distintos maravillosos, pues igual tenemos 15, pero porque algunos de vosotros ya os habéis conseguido encontrar y ver que igual podéis ser eslabones de una misma cadena de valor. Esto cobra fortaleza y, por tanto, por eso decimos proyectos de forma cooperativa. Veo algunos aquí que hoy lo presentaréis y que sois un ejemplo de cómo os habéis encontrado y a lo mejor hay 2 proyectos, no quiero nombrar ninguno, pues nombro uno, pero os estoy viendo y creo que todos sabéis de lo que hablo, ¿no? Y muy importante, como decía Andrés, no solo hemos de generar, no hemos de ser, con palabras de Javier García Martínez de ayer mismo, ¿no? Nuestro objetivo no es ser el parque de generación de hidrógeno para el resto de Europa. Eso, bueno, puede ser un objetivo también. Nuestro objetivo es ser capaces de generar hidrógeno, de distribuirlo, de almacenarlo, de fabricar equipamientos para esos diferentes usos y de que ese hidrógeno contribuya a la descarbonización, como muy bien también decía y ha orientado la ABI en uno de los grupos de trabajo, consigamos facilitar la descarbonización del tejido productivo. Es decir, queremos que se fabrique hidrógeno, genial. Queremos que se fabriquen electrolizadores o adaptación de hornos cerámicos o adaptación de, no sé, o que las plantas de amoníaco se generen aquí. Por supuesto que sí. Pero todo ello, ya digo, tratando de intentar, de integrar y de aportar valor en toda la cadena de valor. El dibujo yo creo que muestra muy bien los diferentes usos y los diferentes actores que participan en la estrategia. Por tanto, ejes de actuación, lo he dicho ya, impulso de generación y demanda. Sabéis que en el hidrógeno estamos en un momento en el que todavía estamos ahí con la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si no hay demanda, el precio no baja, si no hay generación no puede haber demanda, si no hay generación la demanda no confía que la generación se pueda producir, la demanda no confía en que el equipamiento esté adaptado y ahí es donde es muy importante, yo creo, vuestra aportación, porque vosotros demostráis soluciones. Bueno, creo que es importante la de todos, ¿no? Porque a veces vosotros presentáis soluciones y son tan maravillosas que la empresa no las cree, ¿no? Y hay que generar demostrativos y hay que hacer pilotos, pero afortunadamente tenemos un espacio donde se encuentran empresas dispuestas a creer, ¿no? Y dispuestas a creer significa dispuestas a invertir para ver si de verdad hay soluciones que pueden pasar del espacio del laboratorio al espacio de la empresa, ¿no? O de la industria. Entonces yo creo que esto es lo que hemos de aprovechar y por eso me parece que es importante y por eso estoy aquí, ¿no? Para deciros, esto se puede hacer y si no estamos haciendo algo bien, decídnoslo. No nos importa trabajar en otra dirección. Evidentemente se requiere el desarrollo tecnológico, marco regulatorio, por eso os decía, es importante, hay muchas cosas en estos ámbitos, en el ámbito de la energía en general y los que os voy a decir, que se regulan desde Europa. Por tanto, hemos de estar incidiendo ahí. Afortunadamente, antes he dicho participación en grupos, tenemos una europarlamentaria que sabéis que todo aquello que le planteamos lo recoge y nos lo defiende a muerte. O sea, tenemos oportunidad de incidir hasta cierto punto en determinados espacios. Por tanto, por favor, hagámoslo en la medida de lo posible.
En la Generalitat tenemos un ámbito en el que también hemos de desarrollar regulación. Es verdad que en el campo del hidrógeno ya hay mucho antes, ¿no? Pero da igual, o sea, donde podamos incidir lo debemos de hacer y vuestra ayuda nos interesa. Esto es importante decirlo porque en el ámbito de la energía sabéis que, iba a decir, el derecho es casi tan importante como otro tipo de conocimientos. Aquí no lo debería de decir porque este es un auditorio tecnológico, pero sabéis que estamos tremendamente afectados, ¿no?, por el marco regulatorio y, por tanto, por especialistas en derecho. Probablemente en febrero tendremos una oportunidad importante de recibir aquí un gran encuentro en relación con el derecho de la energía y que creo que también será una oportunidad para que todo aquello que desde el ámbito científico y tecnológico identificáis como relevante, bueno, tener ahí a los mayores expertos con los que podamos también debatir al respecto, ¿no? Y, por supuesto, la divulgación, ¿no? Bien. Cuando hemos trabajado en la estrategia, os decía, hemos partido de proyectos concretos, de iniciativas concretas. Entonces, estos objetivos no son, nos atrevimos a cuantificarlos, cosa tremendamente difícil cuando partes de proyectos distribuidos y generados por diferentes agentes, pero creíamos que era importante plantear, o sea, implicarnos, ¿no? Y decir, vale, ¿de qué estamos hablando? Estos son los resultados de todos esos proyectos, ¿vale? Cuando decimos 75.000 toneladas de hidrógeno al año es porque algunas empresas os estáis planteando hacer la generación renovable de origen, por tanto estamos hablando de fotovoltaica, estamos hablando de eólica, es decir, aquello que puede generar, que puede facilitar la generación de ese hidrógeno, porque algunas empresas os estáis planteando el invertir en los electrolizadores necesarios para garantizar que se genera ese hidrógeno. Bueno, por supuesto, todo el desarrollo de baterías y cómo esto enlaza con la Alianza Valenciana de Baterías y todo el desarrollo de almacenamiento energético. Bueno, química. Fijaos, ayer había un encuentro de Ecochemical en el que se estuvo hablando de hidrógeno también y, evidentemente, nos atrevimos a decir el 25% de la industria química, y aquí hay personas del ITQ que pueden expresar esto muchísimo mejor que yo y lo contaréis, yo creo, después, porque estamos hablando de toda la industria química. Hay sectores donde esto puede ser el 90%, por ejemplo, si hablamos de petroquímica, ¿vale? Por supuesto, también cubrir y dar respuesta al gran problema de la industria cerámica, que es el consumo, bueno, que es el precio del gas, porque, bueno, es el consumo y el precio, por las emisiones de CO2 y por el precio, ¿no? Por tanto, la idea, y decimos un 10-20%, ojalá funcionase mucho mejor, ojalá fuésemos más rápidos y este objetivo esté mal formulado y estemos hablando del 50%, ¿vale? Por tanto, pero bueno, hay que ser, somos prudentes y, por tanto, como he dicho al principio, primero hay que creer, probar, pilotar. Espero que podamos hacer un piloto ya este mismo, bueno, 2023 y, por tanto, que esto nos pueda dar lugar a confirmar si es un 10, es un 20, es un 30 o es un 5, ¿no?, lo que vamos a poder llegar. Y, bueno, por supuesto, la transformación total de la industria del refino en gran parte o en parte pasa por el hidrógeno. En el ámbito del transporte, también estáis aquí personas que habéis participado, ¿no?, como Carlos, y que estáis liderando iniciativas en ese ámbito, y por supuesto Iberdrola también. Bueno, diríamos que lo que hemos visto, lo que habéis visto, cuando digo hemos, de verdad que sois vosotros los que lo habéis creado, hemos visto que tiene muchísimo más sentido en el ámbito portuario, aeroportuario, es decir, transporte pesado, no para transporte ligero. Hay iniciativas, como decía, y lo veremos creo al final. Siempre nuestro objetivo está que esta transformación energética, estamos hablando de hidrógeno, pero contribuya a la transición industrial, contribuya a oportunidades de industria. Pues probablemente tendremos, si lo hacemos bien, ¿no?, conseguiremos que se fabrique algo en relación con esto, no puedo desvelar más, que tiene que ver con el transporte pesado. Bien, bueno, también hay iniciativas en Alicante en relación con ver si podemos empezar, hay alguna empresa interesada en el uso, ¿no?, en el poner en marcha algún autobús movido por hidrógeno, por supuesto con sus hidrogeneras, hidrolineras, e incluso se ha planteado el desarrollar la posibilidad de 2 líneas con trenes movidos por hidrógeno. Bien,
Esto, como decía, detrás de esto hay proyectos más concretos que yo creo que no tiene sentido que yo me extienda porque viendo el programa de hoy es que los vais a contar, es que estáis aquí los verdaderos protagonistas. Pero quería que vierais cómo cuando yo digo esto es una estrategia bottom-up construida a partir de las propuestas, de las iniciativas de cada uno de los diferentes protagonistas, empresas y evidentemente grupos científicos que están vinculados a ella, pues al final se convierten en objetivos de todos. Y 75.000 es la suma de todos, no es de uno, ¿no? Bien, para hacer todo esto, ¿qué hicimos? Bueno, pues pensamos que esto se había de gobernar de alguna forma. Entonces, creamos un grupo de trabajo únicamente con empresas cuyo requisito para entrar al grupo de trabajo es tengo una iniciativa para desarrollar en la Comunidad Valenciana. No es sé mucho de esto o no es estoy invirtiendo, hoy nos ha dado por Madrid, Andrés, bueno, estoy invirtiendo en Madrid, no sé qué. No, es yo sé hacer esto y me gustaría poder desarrollar este proyecto en la Comunidad Valenciana. O incluso, me digas tú lo que digas, voy a invertir y lo voy a hacer en la Comunidad Valenciana, ¿no? Tenemos diferentes grados de implicación a ese nivel, ¿no? De desarrollo a ese nivel. Y creamos, bueno, pues un grupo de trabajo liderado por la Secretaría Autonómica, con apoyo del Instituto Tecnológico de Energía para toda la organización de todo este trabajo. Y quizás, bueno, y aquí deciros que insistimos mucho, yo estoy hablando desde la Secretaría Autonómica de Economía, sectores productivos y por tanto hemos trabajado un grupo de trabajo con empresas, pero es verdad, y en este auditorio corresponde que lo diga, es verdad que hay grupos científicos, ¿no? Grupos de investigación que algunos ya estáis directamente con esas empresas, por tanto ya estáis incluidos en la estrategia, pero es verdad que hay otro ámbito de maduración que tiene más que ver con resultados que todavía no están enlazados o que no cristalizan en proyectos o iniciativas ya con empresas, donde también hay un espacio en el que debemos de estar más cercanos. Entonces, esto es un tema que evidentemente hay una parte que tenemos que ver cómo se vincula. Había un lab de Smart Grids que hablamos de transformar en lab de energía. Ese sería el espacio de encuentro para todas estas aportaciones en coordinación con la ABI, evidentemente para no repetirnos, sino ser totalmente complementarios. Pero lo que quería mostrar con esta imagen es que el foco ha sido empresas con iniciativas y somos muy conscientes de que hay un espacio de ciencia que hay también que aglutinar, ¿no? Y que poner muy cerquita de la estrategia para que no sea un resultado más de 10 cosas más de investigación que estoy haciendo muy interesantes, sino realmente sean ya espacios, grupos científicos que estén con un TRL ya bajito como para poder ir destilando resultados que igual se desconocen por las empresas que sí que están dispuestas a implicarse en temas de hidrógeno. Bien, esta sería una imagen que yo creo que resume bien lo que he dicho, ¿no? Estamos hablando de producir, de almacenar, transportar y distribuir hidrógeno y, por supuesto, muy importante, los usos finales. Quizás, bueno, yo os puedo decir que cuando empezamos la obsesión eran los usos finales y casi no, el principio de la transparencia, voy a decir, nos da un poquito más igual, ¿no? En el buen sentido de la expresión, es decir, queremos que existan clientes. Queremos, sobre todo, por dos efectos. Primero, porque esto tira de las fases anteriores, de los eslabones anteriores, pero también porque eso contribuye a la descarbonización de nuestro tejido productivo y, por tanto, ese es un objetivo fundamental que hemos de conseguir también con la estrategia del hidrógeno. No sé si se ven los cuadritos debajo, pero vamos, es más o menos lo que he dicho al principio, aprovechamiento de energías renovables, yo me tengo que poner las gafas para verlo, fabricación de bienes de equipo, soporte mediante baterías, es que más o menos es lo que he dicho antes ya, ¿vale? También, antes no he hecho referencia al uso responsable del agua, pero por ahí también hay una derivación interesante, movilidad, refino, en fin, yo creo que todo esto más o menos lo he comentado. Esto ya son proyectos concretos, pues desde el puerto hay una iniciativa interesante. No me voy a extender de verdad porque es que creo que no tiene sentido. Aquí también Iberdrola lidera una iniciativa interesante de hidrogeneras, el proyecto Orangebat como gran proyecto de apuesta por la instalación, por la generación de hidrógeno en el norte, en Castellón.
el proyecto es súper interesante en el que esto, ya digo, ha ido avanzando, ha ido evolucionando. Estas transparencias son un poco antiguas y ha ido evolucionando a que, por ejemplo, bueno, pues la iniciativa liderada por la Refinería de Castellón empieza a tomar cuerpo y a ser bastante más amplia y además en colaboración con otras empresas, ¿no? Autobús. Muy interesante, y este lo contará el profesor Serra mucho mejor, por tanto no me detengo, igual que este que tiene que ver con una iniciativa de CSIC-UPV en la que espero que tengamos un espacio de testeo de tecnologías, de equipamiento industrial, tanto para el uso como para la generación del hidrógeno. Bien, Sagunto tiene un espacio de oportunidad y una implicación muy importante. Ahí hablamos del Valle Sagunto y además del proyecto de amoníaco y fertiberia. Es decir, hay como dos grandes iniciativas en relación con hidrógeno que pueden tener mucho sentido. Primero, porque hay grandes consumidores energéticos y, por tanto, tiene todo el sentido del mundo. Segundo, hay una salida al mar. Y tercero, bueno, y por otra parte está ya un gran usuario de amoníaco con sus derivadas, que, insisto, no quiero yo extenderme porque lo podéis contar vosotros mucho mejor. Y desde esta universidad y desde varios grupos de investigación de esta propia universidad habéis trabajado para identificar capacidades, ¿no? Y generar pues diferentes propuestas en lo que sería el Valle Hidrógeno, el H2VLC de Valencia, y desde el que también, como decía, ¿no? Hay cosas con un nivel con un TRL más alto o más bajo, pero sí que es cierto que pueden salir, y es muy importante, yo creo, desde aquí, que acerquemos esas capacidades a posibles iniciativas de empresas. Bien, bueno, esto ya yo creo que lo dejamos aquí. Solo deciros que bueno, en lo que he insistido, ¿no? que creo que es el momento, o sea, de hacer evolucionar esta estrategia y cómo pues estamos en el momento de actualizar alguna de las iniciativas, de ver o sea, en qué punto estáis cada uno de vosotros, ¿no? En las diferentes iniciativas. De hecho, me gustaría haber venido ella diciendo si tal día hemos convocado una reunión, bueno, pues lo haremos en breve, ¿no? Tanto del grupo de trabajo como de ese otro ámbito de colaboración al que me refería. Pero también, o sea, la iniciativa se puede tomar siempre por ambas partes y, de hecho, algunos de vosotros lo estáis haciendo y está haciendo que eso pues acelere el desarrollo de algunos proyectos. Por lo tanto, por favor, tomad la iniciativa. No creáis que somos capaces en la Secretaría Autonómica de ser conscientes de todo lo que se mueve, para nada, o sea, no lo somos ni tenemos capacidad de estar en ello. Por lo tanto, animo a que para aquellos para los que os podemos ser útiles y para los que la estrategia puede ser útil, que nos utilicéis y que, por tanto, y eso significa que nos planteéis propuestas, que nos hagáis llamar la atención, que hay un foro en el que debería de estar la Generalitat y no está. Nos da igual que quien tenga que estar sea la AVI, sea Economía. Eso ya nos coordinamos nosotros y, afortunadamente, hay personas que nos creemos esto de verdad, ¿no? Y, por tanto, eso es nuestro problema, ¿no? Nosotros, pero vosotros, por favor, si creéis que la Generalitat puede hacer algo y no lo está haciendo, decídnoslo, ¿no? Estamos en momento de, sabéis que salió una convocatoria por el MITECO hace unos meses, ¿no? Para proyectos, bueno, pues de una dimensión menor de la que esperábamos. También el resultado de los IPCEI se ha orientado un poquito hacia Alemania de más respecto a lo que a nosotros nos interesaba, pero nada está perdido. Es decir, estos son primeros inputs que tienen unos resultados determinados y que creo que tenemos que seguir en esa dirección. Por tanto, habrán más convocatorias vinculadas a fondos de recuperación que podrán dar, no soy capaz de concretar nada más, pero bueno, pues ahí hay un espacio de oportunidad. Y después, en el ámbito de la Generalitat, pues tanto las convocatorias de la agencia, que yo creo que la mayoría conocéis muy bien, y en el ámbito de industria, el año pasado hicimos una pequeña... O sea, nos atrevimos a empezar, ¿no? Con una propuesta de proyectos industriales estratégicos con muy poquita dotación, y esperamos que este año la dotación sea infinitamente mayor, porque da respuesta a este tipo de proyectos, a proyectos piloto, de prueba ya de industrial, ¿no? De alguna de esos desarrollos, y sinceramente lo pensamos en gran parte esa convocatoria de ayudas para este tipo de proyectos y para proyectos de hidrógeno. Por lo tanto, esto es pertinente. Este año hemos podido impulsar un proyecto de hidrógeno, otro de fabricación de
de módulos fotovoltaicos y no recuerdo el tercero o el cuarto, pero bueno, la intención es esta, la intención es que pueda dar respuesta a este tipo de iniciativas. Nada más. Gracias a vosotros porque sois de verdad los protagonistas. Pues muchísimas gracias, Empar.